Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo ¿Cómo estás, están? Mayra? Aquí, un poco asustada, No, tranquila, tranquila. No te olvides que es un ensayo, ¿sí? pero sin embargo, Buenas como noches a no los salió demás compañeros. Vamos bien, yo lo que voy a hacer es silenciar los micrófonos de los compañeros para que vos puedas ya, exponer sin muchas interferencias, ¿sí? Bien, a ver, los que pueden silenciarlo, lo silencian. Y si no, hola Richard, hola Patricia, ahí estamos. Y silenciamos también el de Ana Lucía. Eh, ¿Tenés un power para compartirnos, Mayra? sí. Vamos a poner entonces la función de compartir pantalla. A ver, aquí. Mm, Al fin, está abajo de todo, hay una barra de herramientas, dice compartir pantalla. Ahí, Perfecto, muy bien, ahí estamos. Bien, perfecto, muy bien. Bueno, vamos, si te parece, vamos a dar inicio para intentar que nos resulte el tiempo suficiente, ¿sí? Ahí está. ¿Vos me escuchás bien, Mayra? sí, pero no les veo, no sé qué hice. Ah, pero vos ves el power. Sí, Bueno, no te preocupes, eso no hay problema que no nos veas. Lo importante es que vos puedas ver el power. Nosotros, quédate tranquila que lo vemos también, ¿sí? ya. Entonces, Bien. ¿puedo empezar? Voy a presentarte para los compañeros. Ya. Bueno, Mayra Batallas Tipán es una colega que estuvo trabajando, al igual que ustedes, en la sublínea de prácticas de lectura y escritura para aprender. Y al igual que Ana Lucía, que hace un ratito expuso, ella también trabajó con los libros de texto. Bueno, podés iniciar, Mayra. Gracias. Buenas noches nuevamente, estimada tutora, compañeros, compañeras, asistentes. En la tesis que realicé, tiene como título Usos de la lectura y escritura en las consignas propuestas en los textos escolares, de la asignatura de Ciencias Naturales de segundo y cuarto grado del su nivel elemental de Educación General Básica del Ministerio de Educación del Ecuador. Este tema de investigación se seleccionó porque existen pocas investigaciones que se han preocupado por analizar y comprender desde qué concepciones están proyectadas las consignas vinculadas a la lectura y escritura, a desarrollarse en los textos que el Ministerio de Educación del Ecuador entrega a los estudiantes para su aprendizaje. A pesar de que estos textos fueron elaborados hace poco, desde que rige la nueva reforma curricular, que fue en el año 2016, pero no ha habido estas preocupaciones. También porque existe otra preocupación en analizar cómo son los textos expositivos que presentan los libros de texto, ya que estos textos utilizan un lenguaje coloquial de lo posible, presentan la información sobre teorías, predicciones, fenómenos, hechos, es decir, que son elaborados expresamente para la escuela. Desde una perspectiva sociofuncional se podría decir que son recortes, selecciones, opciones, por lo que se podrían considerar que son adaptados, son textos adaptados para que los estudiantes puedan comprenderlos. Pero, pero existen dificultades. Con nuestros textos existen esas dificultades. Es por eso que se considera importante investigar sobre estos temas, contenidos y consignas que están presentes en los textos fuentes del Ministerio de Educación. Y de forma específica a lo que se refiere esta investigación es a las consignas que se proponen en los textos de lectura de ciencia, los textos fuentes de ciencias, de las ciencias naturales en segundo y cuarto de básica. ¿Desde qué concepciones están planteadas estas consignas y cómo estas consignas favorecen o no a la adquisición de conocimientos?
pienso que es importante que como docentes debemos conocer si estas consignas contribuyen a que los estudiantes logren ser primero lectores, escritores, autónomos, críticos y reflexivos. Es por eso que esta investigación tiene como objetivo general analizar los usos de la escritura y lectura en las consignas de los textos de ciencias naturales de segundo y cuarto grado, con el propósito de reflexionar acerca de si favorecen o no la formación de lectores y escritores autónomos y a la adquisición de conocimientos. Como objetivos específicos tenemos analizar estas consignas de lectura y escritura, describir las concepciones de lectura y escritura que subyacen en estas consignas y finalmente establecer semejanzas y diferencias entre las consignas propuestas en estos textos de ciencias naturales de segundo y cuarto grado de educación general básica de aquí del Ministerio de Educación del Ecuador. Como ya hemos señalado, esta investigación, para esta investigación se seleccionó como población 2 textos escolares de ciencias naturales de segundo y cuarto grado de educación general básica del subnivel elemental de la editorial Edinum del año 2018. Estos textos tienen una misma estructura. Se dividen en unidades. En el caso de segundo grado tiene 4 unidades, a diferencia del de sexto grado que tiene 6 unidades. Con respecto a la muestra, se enfocó en revisar y analizar las consignas vinculadas a la lectura y escritura en la unidad Mi Cuerpo, con 26 páginas del texto de segundo grado, y la unidad 6, Mi Cuerpo, Alimentación y Cuidados, con 34 páginas del texto de cuarto grado. Es decir, que se seleccionó una unidad de cada texto con un mismo tema que se reitera en los 2 grados, segundo y cuarto grado, en una misma asignatura que sería Ciencias Naturales. En el análisis de esta investigación, con respecto a las consignas vinculadas a la lectura de los textos escolares de segundo y cuarto grado de Ciencias Naturales, se tomó en consideración tanto los objetivos planteados como las preguntas que orientaron este análisis, que son: ¿qué tipo de consignas encontramos? ¿Qué tipo de consignas vinculadas a la lectura o a leer encontramos en las consignas propuestas en estos textos de segundo y cuarto grado de ciencias naturales? ¿Qué se propone antes de leer? ¿Qué se propone después de leer? ¿Se propone lectura de localización? ¿Con qué propósito? Al revisar estas consignas, en la mayoría, después de la revisión, se infiere que se proponen las consignas de forma individual, porque no hay señalamientos que indiquen una lectura o un intercambio colectivo. Antes de leer en las consignas iniciales, se propone reflexionar sobre un texto no muy extenso, que presenta información sobre la temática. Su contenido es interesante, pero a la vez es elemental en el sentido de que no ofrece la posibilidad de problematizar el tema o que se va a trabajar, se va a estudiar. Esta manera de aproximarse parece no dar oportunidad de hacerse preguntas acerca del tema. Esto podría indicar que no se resguarda la necesidad de instalar un propósito lector genuino de los alumnos, como lo manifiesta Espinosa, Casamajor y Tom. Y por este motivo podría presentarse dificultades posteriores para la comprensión, que eso es lo que nosotros como docentes tratamos en nuestros estudiantes. Avanzando en el análisis, en el apartado del libro donde tiene Desafío de mis saberes, un título Desafío de mis saberes, se presenta un pequeño banco de preguntas previo a los textos que corresponden a cada uno de los temas de estudio. Estas preguntas son puntuales. Podemos decir que despiertan la curiosidad o el interés del estudiante, pero generan una lectura de localización. ¿Por qué? Porque basta con leer un apartado del texto para poderlas responder de forma literal.
Según esto, pareciera que se concibe a los textos como contenedores de información y que la tarea del lector sería relativamente pasiva y sencilla. Se limitaría a encontrar esa información dada en el texto por igual para cualquier lector, como le dice Eisenberg, desde una concepción de lectura vinculada a identificar palabras y ponerlas juntas para lograr textos significativos. Como si la lectura fuera un proceso de descifrar lo que está escrito para poder entender lo que allí encontramos. También existen consignas después de leer que están bajo un título, trabajo en equipo, que al parecer suenan interesantes, dice trabajo en equipo. Se propone realizarlas en parejas, en grupos de 3, 4 o 5 estudiantes, en las que solicita investigar, analizar, reflexionar sobre la información de un tema determinado para realizar una dramatización o hacer un trabajo a computadora, una presentación o recomendaciones sobre el tema que se esté tratando. Sin embargo, no se evidencia ni hay pistas que estas consignas den lugar a una reflexión entre pares o grupos, a la discusión, al intercambio de ideas, de cómo llevar adelante esta consigna, ni intervenciones apropiadas del docente. Más parecen ser propuestas para evaluar a los estudiantes, más no para favorecer la adquisición de conocimientos de lectura y escritura como prácticas para aprender. Por lo tanto, se puede afirmar que las situaciones de lectura que se proponen no favorecen a la formación de lectores autónomos, en donde es necesario generar un conjunto de condiciones didácticas que autoricen y habiliten al alumno para asumir su responsabilidad como lector, como lo dice Lerner. Con respecto a las consignas vinculadas a la escritura de los textos escolares de segundo y cuarto grado de Ciencias Naturales, igualmente aquí se basa tanto en los objetivos planteados como en las preguntas, que dice, ¿qué tipo de consigna vinculada a la escritura encontramos propuestas en estos textos de segundo y cuarto grado de Ciencias Naturales? ¿Qué se propone escribir? ¿Con qué propósito se escribe? En estas consignas propuestas en un apartado que dice activar los conocimientos previos que poseen los estudiantes sobre un tema a tratarse, igualmente no existen rastros que den la oportunidad a los estudiantes de reflexionar, discutir acerca del tema de estudio o volver más adelante para expandir la información, ajustarla y transformarla a partir de lo leído. Se puede evidenciar en el siguiente ejemplo. Una consigna de texto de cuarto grado consiste en realizar una lista de alimentos. Al proponerse hasta ahí, podría vincularse con una aproximación al tema que da lugar a la problematización y permite una interacción entre los estudiantes para analizar y clasificar la información. También se podría considerar un escrito intermedio, esto es, escritos de trabajo destinados a acompañar y estimular la actividad reflexiva durante las tareas de recolección o de recursos de la información, de reformulación inmediata de una lección, de diseño de un proyecto narrativo explicativo. Pero al no haber rastro de retomarla más adelante, no se puede considerar una consigna que contribuye a la construcción de conocimientos. Sigue siendo una consigna donde la escritura siempre está cumpliendo una función instrumental. Avanzando al punto donde encontramos fortalezco mis destrezas, que aquí se supone que son consignas que se proponen después de la información del texto, se escribe para responder preguntas puntuales, para completar información, realizar listados, rotular datos, promoviendo así una escritura desde una concepción tradicional, habitual, que se vincula por un lado a transcribir información y por el otro a considerar que la escritura muestra todo lo aprendido obviando toda la complejidad. Aquí agregué un ejemplo donde está la consigna en segundo grado y cuarto grado, que se habla de un listado. Igual, en la evaluación sumativa es el mismo caso, es para responder un cuestionario, se escribe para responder un cuestionario, son preguntas de completación, igual de rotular
partes, en donde las preguntas no dan la oportunidad para que la escritura sea tomada como una herramienta de aprendizaje. ¿Por qué sucede esto? Porque todas las consignas, tanto de lectura y ahora que estoy hablando de escritura, no se proponen después de un intenso contacto con el texto. Siempre son solo para completar información y la información está en los textos. O sea, no permite que el estudiante se apropie, comprenda, interiorice el conocimiento, lo transforma el conocimiento y pueda hacer una síntesis, elabore una síntesis de lo que él ha aprendido, de lo que él está conociendo. No da esa oportunidad. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que este análisis realizado determina que las consignas tanto de lectura como escritura propuestas en los textos de segundo y cuarto grado en la unidad Mi Cuerpo, unidad 1 del segundo grado y unidad 6 del cuarto grado, son cerradas, puntuales. Fomentan una lectura de localización. Se lee con el propósito de contestar preguntas de manera literal. No existen propuestas que conciban a la lectura como un proceso interactivo de construcción de significados, en el que el lector despliega un intenso trabajo intelectual que incluye la formulación y verificación de hipótesis, la elaboración de inferencias y el establecimiento de relaciones tanto entre información del texto como entre ellas y los conocimientos previos del lector. Igualmente, subyace una función instrumental de la escritura, ya que se considera como un dispositivo gráfico para transcribir el habla, ya que cuando se aprende a escribir, se puede escribir cualquier texto y de cualquier forma. No hay rastros en las que las propuestas de escritura consideren los propósitos, los intereses de los estudiantes y permitan una revisión de los conocimientos a partir de un ir y venir entre pensar y escribir, leer, repensar, corregir, buscar más información, ampliar, releer, como lo manifiestan los autores Espinosa, Pitón, Casamor y Asis. Para concluir, los usos de la lectura y escritura se sustentan en una concepción clásica y usual que no favorece a la formación de lectores y escritores autónomos y la adquisición de conocimientos, ya que no permiten abrir un espacio para la exposición de las genuinas interpretaciones de los estudiantes. Permitir que se escuchen, inicien una discusión, vuelvan sobre los datos de un experimento, dibujen, escriban y generan un escenario favorable para producir explicaciones provisorias como lo manifiesta Espinosa y Casamajor. En definitiva, no hay rasgos donde la lectura y escritura sean importantes cuando de aprender se trata. No hay lugar, no tienen lugar como objeto de enseñanza porque no se consideran herramientas de aprendizaje, no se fusionan en una misma actividad y por lo tanto se estaría alejando de un propósito que tiene la escuela, que es formar usuarios, a los chicos jóvenes, usuarios críticos y autónomos de las prácticas letradas que circulan en la sociedad. Gracias. Ahí estamos. Muy bien, Mayra. Muy bien, muchas gracias por tu exposición. Decirte dos o tres cuestiones. La primera es que hiciste un muy buen manejo del tiempo, porque llegaste a los 20 minutos ¿Sí? estipulados, sí, hiciste muy buen manejo del tiempo. Bueno, eso estuve repasando. Estuvo muy bien. Hay algunas cuestiones que, en primer lugar, eso, me parece que hiciste un muy buen uso del tiempo. La otra cuestión es que hiciste un muy buen uso del marco teórico para, compartir con nosotros el análisis que hiciste. Ya.
quizás, sobre todo en la primera, porque cuando tomaste escritura, pusiste 2 o 3 ejemplos que fueron clarificadores de lo que ya muy bien venías diciendo desde lo teórico, y te propongo que agregues en el Power algún ejemplo de lectura que te permita, en realidad, reforzar algo que decís muy bien. El análisis está muy bien, pero si le agregás 1 o 2 ejemplos, aunque eso implique que en vez de 10 diapositivas sean 12, me parece que no habría problema. claro, que no habría problema porque el ejemplo siempre aporta para el que está escuchando una claridad que, que se entrelaza con la teoría, ¿no? Ya. Eh, y la otra cuestión que se me ocurre en este momento, decirte también, es que este desarrollo tan preciso que vos incluís en las diapositivas, quizás podría ser una ayuda a memoria de papel para vos y poner menos información en las diapositivas. Sí. Porque de verdad es digamos, el Power es como, es esto, o sea, es el hilo, ¿no? Que te permite, sobre el cual, digamos, te apoyás, el hilo argumental sobre el que te apoyás, y por supuesto tiene que tener los aspectos nodales, pero no necesariamente tiene que tener todo lo que decís. Entonces haría como una síntesis de lo que después desarrollás muy bien oralmente, y que vos podés tener acompañado en unos papeles ahí en mano para apoyarte si lo necesitases, ¿no? Sí, sí, eso sí ya lo tenía previsto porque sí veía que está mucha información, que debo aprenderme más cosas. No, en realidad hubo algunas partes en donde vos eh, te despegaste más de lo escrito y pudiste compartir con nosotros de manera más fluida, eh, y hubo en algunas partes en donde te pegaste más a lo escrito, y también tampoco está mal, ¿eh? No está mal. O sea, hay que pensar que es la primera vez que lo haces, que es una situación de exposición para vos y también lo fue hace un ratito para Ana Lucía, digamos, son como las primeras veces que se hace, y entonces hay algo ahí de, como vos decías, ¿no? De ensayarlo muchas veces y de poder, efectivamente compartir cuáles fueron tus preocupaciones, cuáles fueron tus preguntas y cuáles los análisis, ¿no? Los hallazgos, ¿no? Yeah. Es esto, ¿no? Pero en la medida en que uno lo puede ensayar y pensar cómo ajustar algunos aspectos, bueno, va quedando, ¿no? No sé, vamos si algún compañero quiere hacer alguna. ¿Te parece que dejemos de compartir, que dejes de compartir pantalla? Así Sí, puede ser. este, compartimos, a ver si te esperamos a ver si hay algún compañero que quiera hacer alguna pregunta. Arriba, si vos ves que arriba dice, te dice la opción de dejar de compartir pantalla. ¿La encontraste? No. Tiene que estar en color, creo que es en color rojo. No te preocupes, si no, no tiene ninguna importancia, ¿eh? No tiene ninguna importancia. A ver si lo puedo hacer yo desde acá. Sí, por favor. A ver. Vamos a ver. No. Yo no tengo. Bueno, no te hagas problema, no usemos el tiempo que nos queda porque no tiene ninguna importancia, ¿eh? Total, ahí estamos los compañeros arriba como para vernos, y bueno, si hay alguna compañera que quiere hacer alguna pregunta, a la colega o me quiere preguntar algo en particular,
Hace un ratito Patricia, cuando estábamos en la situación de trabajo con Ana Lucía, hizo una pregunta que si querés podemos retomar, Patricia, si es que no hay alguna otra pregunta. Buenas noches, felicitándole a Mayra por su exposición y gracias por la oportunidad nuevamente de preguntar. Gracias. Ana María, yo le preguntaba y reitero mi pregunta a Mayra sobre los textos expositivos. Ellas han hecho un análisis muy claro sobre los textos que se utilizan en ciencias naturales acá en el Ecuador. Y en mi tesis también hablo de los textos expositivos y los didácticos. ¿Qué tanto hay de expositivo y de didáctico en los textos que analizaron ustedes, compañeras? A ver, expositivos y didácticos. Es lo que justamente decía, que, que los didácticos se suponen que deben estar realizados de una forma clara para que los estudiantes puedan comprender los contenidos. O sea, son como, se podría decir, como resúmenes de situaciones precisas de lo que deberían comunicar con respecto a la materia de ciencias naturales. Pero en ese reajuste, como que estos textos a veces se presentan como que el conocimiento fuera acabado. No dan esa oportunidad, o sea, le dan la información, pero no dan la oportunidad al estudiante de investigar más o de ampliar su información. Lo dan de forma acabada. No sé si responde a la pregunta lo que le acabo de decir, compañera. Sí, sí, más bien, ¿no es cierto? Comprendemos que los textos expositivos son los difíciles de entender, ¿no es cierto? Por su terminología científica, porque están dirigidos a cierto grupo de lectores, ¿no? Porque tienen conocimientos previos de ese tema, por su uso de esquemas, de nomenclaturas, de siglas. Y el texto didáctico es el que ayuda, como usted lo mencionó, a clarificar los temas que los textos expositivos nos muestran y creo que, como usted dice, que están acabados, el conocimiento que no dan apertura a que se siga hablando del tema para construir el conocimiento, como usted lo dijo. Yo hice un análisis de usos, funciones y concepciones de la escritura, que el sábado lo voy a exponer. Entonces me estoy dando cuenta que acá en el Ecuador, si bien es cierto, la escritura, la lectura, está ejecutando una función de instrumento, más no de herramienta de conocimiento. Y sería por las concepciones que nosotros los maestros tenemos de la lectura y de la escritura, como usted clarito, Mayra, lo dijo. Es solo para descifrar, para códigos y la lectura es para ubicar en dónde están las respuestas que nosotros pretendemos que ellos nos den cuando hacemos una consigna. Muchas gracias y su tema me ayudó bastante con mi tema. Gracias. Quizás valga la pena agregar a este intercambio que está habiendo entre ustedes, que aquí en la Argentina también hay muchísimos libros de texto que presentan textos didácticos con el mismo problema, es decir, aparece el recorte de contenidos que ustedes señalan y un lenguaje que Sutton llama el lenguaje de etiquetaje, ¿no? O sea, esa manera de nombrar, de etiquetar los contenidos que con el propósito de ser accesibles para los alumnos, pueden terminar siendo un obstáculo para la comprensión del tema. También aquí hay libros de texto que presentan este problema, y en todo caso, también Espinosa, Casamajor y Pitón, en los capítulos que estuvimos trabajando, señalan que es un problema que presentan los textos didácticos, ¿no? Esta tensión que ellas mencionan entre lo dicho y lo no dicho, ¿no? Y eso que no está dicho,
es mediado por una planificada intervención docente, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no, no importa, no se preocupen tanto porque los textos en el Ecuador se presentan de esa manera, porque aquí también hay libros de texto que son así, sino más bien cuál es, digamos, el análisis y las reflexiones y las conclusiones que ustedes están compartiendo, nos ponen en situación de pensar cómo podrían usarse en las aulas, cuáles podrían ser los otros textos que podrían acompañar el trabajo con estos textos que por lo que he entendido son de uso obligatorio en las aulas. Algo de esto traía Ana Lucía más temprano cuando compartía la información a partir de las entrevistas que había hecho a algunas colegas, acerca de cómo usaban los libros de texto, pero sobre todo, digamos, nos pone esto en situación de pensar cuáles serían las intervenciones, ¿no? Docentes, cómo habría que pensar una planificación que, estando en obligatoriedad de usar el libro de texto, nos permita, por ejemplo, como decía Mayra hace un ratito, planificar un intenso trabajo de lectura prolongado en el tiempo en relación con un tema que permita aproximarse de una manera para que los niños puedan realmente construir significados, interpretaciones, tanto leyendo como escribiendo, ¿no? Lo digo nada más para que se queden tranquilos que aquí también pasa. No piensen que es en Ecuador solamente, hay muchísimos libros de texto que tienen este problema que ustedes han analizado de manera tan minuciosa. Claro. Y a pesar de que lo que estamos exponiendo es un pedacito de lo que hacemos los maestros, porque si bien es cierto, el texto es un insumo, la lectura y la escritura que yo analizo también, los cuadernos que analizo también es un pequeño aporte de lo que hace completamente el maestro. Claro. Son pedacitos que estamos compartiendo. Sí, sí. Exacto, va a ser muy interesante escucharte el sábado, Patricia, porque vos analizaste los cuadernos. Ajá. Entonces ahí se nos va, como vos decís, armando un rompecabezas en relación con, bueno, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué va quedando en ese cuaderno del trabajo que se hace con el libro de texto, de la exposición que puede hacer el maestro, de los intercambios que se pueden producir en el aula? Hay un registro que queda en el cuaderno que va a ser muy interesante que compartas con nosotros ese análisis. Hay algunos compañeros que están aquí, que son de la sublínea didáctica, están Silvia y Richard y Cecilia, que analizaron situaciones de clase, ¿no? Y entonces, en ese análisis también, en algunos, ahora no está Carmen, pero más temprano estaba, algunos de ellos incluyeron algún fragmento del libro de texto o algún fragmento del cuaderno, por ejemplo Silvia, y entonces, si bien no era el eje, porque el eje eran las condiciones didácticas y las intervenciones docentes, hay como esto que vos decís, como ciertas otras partecitas que iluminaron el análisis, ¿no? Así que bueno, nada, los invitamos a la exposición del día sábado con Patricia. ¿Algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta? ¿Y cómo se siente ahora, Mayra, que terminaste? Más tranquila. Es que esta semana he estado full, tengo evaluaciones acá. Ya lo de la Navidad y mi institución están con lo de los juegos, o sea, estamos a full. Bueno. Lo que me tocaba preparar, sí estaba preocupada. Bueno, pero ya, bueno. la vez
y ya estoy tranquila. Ahora sí puedo irme a dormir en paz. Bueno, bueno, muy bien. Ahí estoy viendo que Ana Lucía quiere hablar, así que le voy a dar el audio, ahí quiere hacer una pregunta. Ahí estamos, a ver. Voy a silenciar a Patricia, permiso Patricia, te voy a silenciar. Y también a Mayra para... Ahí vamos. Así, Ana Lucía. Ya, sí. Buenas noches con los otros compañeros que ahorita los veo. Bueno, yo expuse de antes y realmente me faltó el tiempo, pero bueno, ahorita veo la exposición de la compañera Mayra y realmente le felicito, me gustó. Y, o sea, realmente de ahí tomo ideas para lo que ya sería para la exposición de la tesis mismo. Y bueno, realmente yo por poco quería colocarles todos los ejemplos. Entonces sí puedo hacer como de la tesis que yo ya hice, un resumen así mucho más puntual, como veo que lo ha hecho la compañera Maya, porque yo realmente me bajé en los puntos que usted nos mandó, y por eso era que mis diapositivas tenían cargado el texto, mucho texto. Entonces ahorita ya... Sí, a ver, los dos Power están muy bien. Los dos, o sea, no encontré tantas diferencias entre el que presentó Mayra y el que presentaste vos. En todo caso, quizás... Mirar los gráficos, tal vez. No, quizás Mayra yo creo que ella tomó los mismos ejes que vos, quizás pero que nos lo puede decir ella, quizás lo que ella hizo diferente es que ella ajustó a la propia manera en la que quería comunicar. Es decir, tomando los ejes que le propusimos, quizás lo organizó de una manera que le resultaba más clara a ella comunicarlo. Vamos a escucharla, a ver si, porque yo no encontré tanta diferencia entre el Power tuyo y el de ella, ni tampoco encontré tanta diferencia en la exposición, o sea, me parece que las dos expusieron muy claramente. La única diferencia que encontré es que en tu caso vos tenías problemas con internet, y entonces a veces se perdía la voz, y también la otra diferencia que encontré es que las dos tardamos un poquito más en que vos pudieras compartir la pantalla, y eso hace que uno, bueno, se ponga un poquito más nervioso y le cueste un poco más empezar más tranquilo. En el caso de Mayra arrancamos y salió todo bien de entrada, pero después no encontré muchas diferencias en relación con la claridad y con la forma de organizarlo. Vamos a escuchar a Mayra a ver si ella tiene algo para aportarte que nos ayude a explicar esto. Vamos a ver que voy a poner de vuelta ahí el audio. Ahí está. Ahí va. Ana Lucía es la que me pregunta cómo está. Primeramente, gracias por felicitarme. La verdad sí, o sea, yo sí me basé en lo que la tutora nos envió, las directrices de ella, y lo hice de la forma que yo entendía, para hacerme entender a los demás lo que quería explicar. Lo que sí recomiendo, y yo mismo estoy consciente de que hay mucha información en el Power. Eso tenemos que resumirle. Eso nos estaría bien para exponer cuando nos toque defender, o sea, para hablarlo, para argumentar. Pero creo que en el Power debemos dejar puntos claves. Está mucha información. Pero de ello me basé en lo mismo que creo que nos envió a todas. Sí. Claro, enviamos el mismo esquema para todos, pero me parece interesante esto que señalás de que tomando ese esquema vos ponés lo que a vos te sirve, ¿no? Voy a tratar de decir tú. Pones lo que te sirve para poder contarlo, ¿no? Para poder ser clara para los otros de qué manera te sirve a ti, porque en el momento en que de la exposición, la palabra es de ustedes y las ideas son de ustedes. El esquema es para generar un marco en el que puedan, digamos, moverse para hacer esa elaboración, pero claramente hay elecciones que son de cada estudiante.